un recurso de amparo al Tribunal Supremo de Justicia. Y pues hasta ahora no hay noticias acerca de lo que puede pasar con ese recurso de amparo, pero en general pues hay una gran preocupación por la situación del debido proceso a presos, tanto adolescentes como mayores de edad, en fin, en general, ¿no? Y me gustaría analizar con el doctor Medina Roa, con usted mismo, precisamente todo este panorama. Sí, bueno, yo creo que es un escenario muy complejo, un escenario que lo podemos ver desde diferentes ópticas, uno por supuesto la jurídica y otro la política, por donde podemos conseguir una solución al conflicto que está planteado. Y aquí podríamos hacer un balance, inclusive el mismo gobierno podría hacer un balance sobre en qué se beneficia con esta situación y qué resultado desde el punto de vista político o desde el punto de vista de los ciudadanos contraproducente. Yo creo que este tema de la privativa de libertad de más de 2.000 personas por razones con los eventos post al 28 de julio, evidentemente que al día de hoy son más los elementos negativos que los positivos. No solo que tenga el gobierno, sino la sociedad venezolana. Son 2.000, son 4.000 padres, son un ruido que hay en la sociedad, una inestabilidad, una alteración en la paz ciudadana, una incomodidad ciudadana y política que tenemos ahí, que obviamente que debemos reflexionar, o particularmente los actores del gobierno, sobre qué está pasando. ¿Cómo podemos conciliar el país? ¿Okay? Yo creo que sobre esto tenemos que trabajar. Podríamos tomar diferentes caminos. Bueno, seguimos con una confrontación, seguimos subiendo el nivel de intolerancia y de confrontación ciudadana, o realmente las autoridades, los representantes del gobierno y el sector oposición quieren que nos conciliemos para entendernos sobre algunos puntos. El tema de los derechos humanos debe ser un punto de encuentro entre todos los venezolanos, debe ser un punto de reflexión, y más ahora que se ha decretado el adelanto de la Navidad. Bueno, vamos a dar una demostración realmente que tenemos un sentimiento y un espíritu navideño en estos momentos. Creo que el tema de los adolescentes, el tema de toda esa cantidad de damas que están privadas en los diferentes centros de reclusión, de todo aquel grupo de personas que están en Tocuyito con una violación grave al tema del debido proceso, con un irrespeto flagrante, escandaloso sobre el tema del derecho a la defensa, y como siempre lo decimos, lo más grave de esto es que no haya ningún tipo de pronunciamiento por parte de las autoridades, porque no es suficiente el hecho de tener un defensor público para entender con que se está respetando el derecho a la defensa. Esto obviamente que nos genera una situación, el tema de las enfermedades, el tema de la desnutrición, el tema de este conflicto que tenemos en los diferentes centros de reclusión. Yo creo que ya es tiempo, ya es momento de atenderlos. Desde el punto de vista del derecho, del debido proceso, ¿en qué medida estos procedimientos son, digamos, reprochables desde el punto de vista de la legalidad, de la constitucionalidad? Mira, en cualquier proceso donde se respete el derecho, el mínimo derecho, y en este caso particular no estamos hablando de nada sencillo, estamos hablando de la violación del derecho a la defensa, evidentemente que no podemos hablar de un respeto al debido proceso. Cuando hay una limitación en cuanto a la designación de su abogado, cuando hay una limitación al ejercicio real de la defensa, y ahí estamos hablando de violación al debido proceso, de un quebrantamiento de las normas constitucionales y procesales. No es suficiente la designación de un defensor público por parte del Estado, situación que, como siempre lo hemos dicho, opera solo por vía de excepción, cuando el acusado, el detenido, no tiene la opción o la posibilidad de designar un abogado de su confianza. Solo así puede operar la designación de un defensor público. En estos casos en particular, donde se ha irrespetado ese derecho de cada uno de los ciudadanos que está siendo procesado, incluyendo los adolescentes, los menores, estamos hablando de un irrespeto al debido proceso. Y siempre lo decimos desde la coalición, lo más escandaloso en todo esto es el silencio del Ministerio Público o la complicidad del Ministerio Público de la Defensoría del Pueblo, el irrespeto por parte de los operadores de justicia en esta situación, en estos derechos que amparan a cada uno de ellos. Pero esto no solo afecta a cada uno de ellos, estamos deteriorando, estamos
atentando contra el Estado de Derecho, estamos quebrando, estamos tirando piedra a las instituciones jurídicas día a día y lamentablemente no pasa nada. Nos estamos convirtiendo o se están convirtiendo en cómplices de la destrucción, del irrespeto de las normas jurídicas, y esto evidentemente que tiene que afectar a una sociedad independientemente de la posición política que pueda tener cualquier ciudadano. Por ejemplo, también las madres de estos jóvenes, de estos adolescentes, denunciaban que muchos de ellos fueron presentados en audiencia sin la presencia de su representante. Vamos a hablar un poco acerca del debido proceso en el caso de la figura de las niñas y adolescentes. Ya no se habla de menores de edad, sino de niñas. El caso de las niñas. Mira, lo más grave en esto es el tema del derecho a la defensa. Evidentemente, el mecanismo para designar su abogado, la forma como se han realizado las audiencias vía telemática, las formas como se ha limitado el acceso, el derecho a las pruebas, y esa presión, esa coacción que hay permanentemente para que admitan los hechos por cuestiones que no ocurrieron. Eso lo denunciaba una de las madres, decía esta mañana precisamente eso. Mira, tú puedes tener una posición política que nos guste o que no nos guste. Puede haber diferentes visiones políticas sobre un proceso electoral, pero hay que entender los momentos. Ya pasó el 28. Ya tendremos después algún otro momento político en el mes de enero, pero ahorita, en este momento, necesitamos reencontrarnos. Este tema de los presos políticos, este tema de los adolescentes, está afectando a la sociedad, está generando heridas profundas en nuestra sociedad que hay que atender. Sí, ¿Qué debemos proponer? ¿Qué proponemos? Porque ya tenemos el diagnóstico. Sí, ¿no? Ya la denuncia está hecha. Sobre lo que tenemos. Bueno, mira, yo creo que aquí hay que plantear una mesa de trabajo para resolver el tema de los adolescentes, el tema de las damas, el tema de todas aquellas personas que tienen problemas de salud, el tema de personas que fueron detenidos por cosas menores, de los comunicadores sociales, el tema de los comunicadores sociales, la señorita Goita de Vargas, en fin. Tenemos que hacer una mesa de trabajo. Si realmente hay voluntad política de reencontrarnos y si hay sinceridad, por parte de los actores políticos para buscar una solución. Ahora, el problema con esto, doctor Medina Roa, es precisamente quién se sienta en nombre de todos estos sectores a plantear eso y quién del gobierno quiere sentarse con estos sectores, porque por ejemplo, vimos una reunión convocada en la Asamblea Nacional donde fueron partidos de los que participaron en la Asamblea, pero las grandes coaliciones que participaron no estaban presentes, por ejemplo. Pero además este es un asunto que escapa a los partidos políticos. Los presos, hay presos de partidos, pero la inmensa mayoría no son militantes de partidos políticos. Hay una pluralidad en nuestra sociedad que perfectamente podría participar en este proceso. Lo que necesitamos, como te decía anteriormente, desde mi punto de vista, es voluntad política para procurar un encuentro, para procurar una solución. Aquí no se trata de medir fuerza, aquí se trata de unificar esfuerzos para reunificar la sociedad. Aquí se trata de avanzar, de olvidar lo que tenemos que olvidar y de buscar soluciones a este problema. Está el tema de los estudiantes. En fin, hay un problema bastante grave. La cantidad de denuncias que hemos recibido en los últimos días sobre el tema de detenciones de jóvenes en diferentes partes de Caracas para revisar el teléfono. Una vez que le revisan el teléfono, son trasladados al helicoide. Bueno, chicos, realmente si hay voluntad, así como se hacen patrullajes nocturnos para verificar los puntos de control, para atender cuestiones como está la ciudad, bueno, también vamos a hacer patrullajes diurnos para solventar toda esta cantidad de irregularidades que estamos viendo. Fíjate, por ejemplo, ese asunto de las alcabalas. Yo presencié que en una alcabala, allí en la avenida Rómulo Gallegos, estaban pidiéndole teléfono a algunas personas, ¿no? Y eso es absolutamente ilegal. Totalmente, ¿no? Ilegal. Hay un desconocimiento de la norma, hay un desconocimiento del principio de privacidad, hay un desconocimiento del principio de la intimidad, hay un desconocimiento de la ley contra delitos informáticos, hay un desconocimiento de las prohibiciones que hay del acceso indebido a todos los medios electrónicos. En fin, hay un irrespeto total a las normas. Y vuelvo y disculpa que sea tan insistente con esta expresión, pero no pasa absolutamente nada. Eso es lo más grave. La ignorancia se ha convertido en un aliado en muchos de estos procedimientos. Claro, porque el ciudadano no sabe, pero también el ciudadano... Ni el ciudadano ni el funcionario. Pero además también el ciudadano tiene miedo. El funcionario cree que eso está permitido. Nuestros funcionarios creen, muchos de nuestros funcionarios creen que ellos pueden hacer todo lo que ellos quieran, desconociendo aquel principio, aquel dogma, que el funcionario público solo puede hacer lo que la ley le permite y el ciudadano puede hacer
todo lo que él quiera siempre y cuando no infrinja la ley. Por supuesto. Ahora aquí hay algunos comentarios, por ejemplo. Buenas tardes, Vladimir, ten mucho cuidado, cuídate, no por mal, sino que usted es la única ventana que nos queda. Bueno, gracias por la recomendación, Edgar. Es lógico el procedimiento de las cartas credenciales. Ah, no, ese es otro tema. Un amparo puede tardar hasta 1 año en responder y solo para negar. Violar el debido proceso no es nada nuevo, dice Ovaletti. Pero el señor Ovaletti plantea que un recurso de amparo puede durar mucho tiempo. Se supone, pero si es un recurso de amparo, se supone que tiene características de habeas corpus. Se supone, si hay un recurso de amparo, que debe ser una acción expedita, una tutela, debe ser una acción rápida, efectiva, debe haber un pronunciamiento casi que inmediato por parte del órgano ante quien se interpuso la acción. Sin embargo, la práctica nos ha dicho que en muchas ocasiones hemos visto amparos, acciones, amparos constitucional que se han demorado un periodo exagerado, por llamarlo de alguna manera, por usar un término elegante, ¿ok? De tal manera que eso caemos en lo mismo, ¿no? El tema del irrespeto, de los lapsos procesales. Si de repente si hay un amparo que es en favor de otro sector, ese amparo a lo mejor puede operar de forma más rápida. A mí todos estos temas me preocupan mucho porque yo creo que lejos, independientemente de las posiciones políticas que podamos tener, no nos percatamos del daño que le estamos haciendo a lo que es el Estado de Derecho, claro, que debe ser algo que todos los ciudadanos deberíamos velar y cuidar. El maltrato en un procedimiento policial, en una cárcel, un acto de tortura, de maltrato, de violación de derechos, es una huella que queda presente. Heridas sociales. Unas heridas sociales difíciles de... Heridas sociales que van quedando, ¿no? Que tardan mucho tiempo en sanar. Y evidentemente ahí tenemos el caso, las denuncias que tenemos en Tocuyito sobre este grupo de personas que están allá, el tema de la desnutrición. ¿Quién es el llamado a atender este problema mientras la persona está privada de libertad? El Estado tiene la obligación, claro, de suministrar los alimentos, la atención médica. Deben cuidar a cada uno de esos privados de libertad, independientemente sean presos políticos o no. Y sin embargo, aquí hay una desidia, aquí hay un maltrato al privado de libertad. Ojo, a lo mejor puede ser que haya muchos que tengan cierta responsabilidad penal, penal, es otro tema. Pero también estoy seguro que hay muchos inocentes que están sufriendo la pena del banquillo en esos sitios de reclusión. Fíjate que me comentaban algunas de las madres sobre estos muchachos, estos adolescentes que están detenidos, que incluso en las audiencias les decían, mire, sabemos que no hay nada, pero recibimos órdenes de... Bueno, chicos, pero de dictarles medidas. ¿Cuál es el temor a que se conozcan las actas procesales? ¿Por qué se limita tanto el derecho a la defensa, la designación de un defensor? Porque hay acusaciones, y los representantes del Ministerio Público lo saben, hay acusaciones, y de la defensa pública, y por supuesto de los jueces, hay acusaciones que no tienen ningún tipo de sustento jurídico. Pero además entiendo que hay un elemento que es que ahora hay una norma que le permite a la Fiscalía agregar elementos probatorios a lo largo de la investigación sin límites. Sí, bueno, le da a la Fiscalía la facultad de podrías tener una reserva para continuar con la investigación, y eso podría ser válido, pero la prueba o ese elemento tiene que estar controlado por las partes, ¿ok? Entonces resulta que ahora tenemos unos tribunales especiales con competencia en delitos de terrorismo, pero también ahora se limitó el rol de la defensa pública, y tengo un número muy pequeño de defensores públicos que atienden a este tipo de delito, ¿ok? Entonces nos han denunciado también de algún defensor público que le ha insistido a la persona que admita los hechos. De tal manera, eso me lo comentaba también que hay una situación alarmante. Admite para que te condenen a 5 años, para que no te pongan 10. Evidentemente, imagínate, que es alarmante todo este escenario, esta modalidad que hay ahora de las audiencias telemáticas, una figura o una institución que nace en el Código Orgánico Procesal Penal por vía de sección solo para unos actores procesales, ahora te lo aplican inclusive para el mismo acusado. Hay una desaplicación fáctica de las normas procesales que evidentemente nos deben preocupar. Claro, otros elementos tienen que ver con las visitas. Por ejemplo, fíjese, doctor Medina Roa, me comentaban también que en algunos centros de reclusión les cobran a la familia para poder ver a los presos. Una hablaba de que le cobraban $5 para ver a su hijo, pero imagínate, si va una persona que gana un salario mínimo, va 5 veces a visitarlo, da 5 veces. Del tema de las capuchas en el rodeo, ponerle una capucha, inclusive a las visitas, a los abogados, a los profesionales del derecho, algo que atenta contra la dignidad. Mire, hay normas de carácter nacional e internacional que regulan la función de los abogados, hay normas de carácter nacional e internacional que regulan todo el tema de los centros de reclusión. Todo esto las normas internacionales en materia de cárceles. Lo que conocemos como las reglas Mandela. Las reglas Mandela. Todo esto se respeta
diariamente sin preocupación alguna. Mira, el Estado puede ejercerse el poder, el Estado puede ejercer lo que se conoce en derecho como el ius puniendi, el poder de sancionar. Hay un ordenamiento jurídico que permite al Estado imponer las sanciones que tenga que imponer en un momento determinado. No es necesario el abuso, no es necesario el desconocimiento de la norma, no es necesario el atropello para tener una justicia verdaderamente real y efectiva. También, doctor Medina Roa, hay dos instituciones que podrían involucrarse en esto. Uno, evidentemente la Defensoría del Pueblo, pero otro es la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene facultad investigativa. Por ejemplo, de oficio un diputado debería solicitar que se investigue, por ejemplo, estas denuncias de las madres que están haciendo. Yo puedo entender que un representante de la Asamblea Nacional pueda fijar una posición política con respecto a este tema. Yo puedo entender, por supuesto, un representante del Ejecutivo o un representante del partido gobierno que fija una posición política con respecto a este tema. Lo que me cuesta entender es que el Ministerio Público o la Defensoría del Pueblo fijen posición política o asuman un rol político con todo este tema. Eso evidentemente que nos tiene que preocupar. Ahora, ya a propósito de las iniciativas que decía sobre promover acciones de diálogo, en fin, ¿qué rol puede jugar instancias internacionales en una situación como esta? Ya, por ejemplo, Venezuela no forma parte de la OEA, no forma parte del sistema interamericano, y las relaciones, por supuesto, con Naciones Unidas no han sido fáciles tampoco. El sistema interamericano ha estado muy activo y de una u otra manera, basado en los nuevos dogmas de los derechos humanos, ha continuado emitiendo sus pronunciamientos con respecto a la Convención Interamericana de Derechos Humanos con respecto a la situación de Venezuela. También tenemos la Organización de Naciones Unidas, los diferentes comités o relatorías que han emitido pronunciamiento u opinión sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Hay un concierto, si se quiere, internacional sobre esta realidad. Pero yo creo que este es un tema también del cual nos debemos ocupar nosotros. Igual, y te repito, yo creo que aquí lo que hay que apostar es a la voluntad política y el llamado que debemos hacer para este reencuentro, para solventar esta problemática. Mira, vamos a sentarnos y vamos a entendernos. Aquí no se trata de quién gana o quién se lleva los laureles de este tema. Aquí se trata de devolverle a esos jóvenes, esos adolescentes, esos profesionales a cada uno de sus hogares, a cada uno de sus gremios. De eso se trata esto. Aquí no es de medir fuerza y quién ganó o quién perdió. Aquí es cómo vamos a avanzar en estos momentos en Venezuela. Bueno, doctor Alonso Medina Roa, le agradezco mucho que nos haya acompañado. Bueno, ¿qué le diría usted, por ejemplo, a sus colegas abogados que tienen responsabilidad en el ámbito de la fiscalía, por ejemplo? Miren, hay que entender que nosotros somos garantes del Estado de Derecho, nosotros somos operadores de justicia. Independientemente del caso y de la situación política, nosotros tenemos que construir a construir una sociedad y apostar por el respeto del Estado de Derecho, que se respeten las garantías. La política va cambiando, los casos van cambiando, nosotros siempre vamos a estar ahí trabajando por la justicia. Bien, muchas gracias por acompañarnos y ya de esta forma vamos terminando el programa por el día de hoy. Gracias al doctor Alonso Medina Roa. Vamos a decir que hemos trabajado para ustedes hasta este momento en los controles el señor Aarón Berroterán y en la producción Yulesi Perejil, María Los Ángeles Mejías. ¿Y cómo es que se llama esta joven que nos acompañó hoy? María Gabriela, ¿tu apellido? María Gabriela Romero. Gracias por estar haciendo su pasantía. Bienvenida. Bien. En la conducción del espacio, Vladimir Villegas. Este programa fue una presentación de mi cochinito favorito, cómaselo asado, cómaselo frito. También una presentación de Blue Medical, porque en Blue Medical cuidamos de ti y de tu familia. Somos el color de tu salud. Y del grupo Telares Maracay, 98 años tejiendo futuro en Venezuela. Será hasta mañana. Pásenla bien. Entre líneas. Tu guía para entender la actualidad más importante del mundo.